República Islámica de Mauritania. La riqueza histórica y cultural de Mauritania es abundante y a la vez desconocida por muchos. Razón por la que podemos decir que el país islámico de Mauritania es uno de los pocos países del mundo donde, en la actualidad, existe el 25% de los nómadas. Ellos habitan en el desierto y se transportan en dromedarios. Dentro de las riquezas que tiene este país, descubrimos que el 75% es desierto. En contraste, Mauritania posee una de las costas más ricas de pesca del mundo. A lo largo de sus más de 700 kilómetros de costa, habitan cerca de 600 especies de peces clasificados, de los que podemos comercializar más de 200. Es por ello que la pesca es una de las principales actividades económicas del país. De hecho, una gran parte del pescado y el marisco que se consume en Europa procede de Mauritania. Es fascinante ver aquí una gran variedad de lugares atractivos. Sus pocas ciudades sedentarias dentro del territorio actual eran antiguas ciudades de paso y rutas de caravanas comerciales dedicadas principalmente a llevar y traer productos de diferentes lugares del área. Mauritania aún conserva muchos lugares atractivos, pero sobre todo mantiene sus costumbres. La República Islámica de Mauritania está situada al noroeste del continente africano, a orillas del Océano Atlántico, colindando con Sahara Occidental, Senegal, Malí y Argelia. Así se convierte en la bisagra entre el mundo árabe del norte y el negro africano del sur. Mauritania alberga la cultura del desierto y la de África. El idioma, la música, la comida o la forma de vestir varían en función de la gran variedad de las distintas etnias presentes en el país. Actualmente, el país cuenta con más de 4.400 millones de habitantes. Su gobierno es semipresidencialista y el idioma oficial de Mauritania es el árabe, aunque también se habla el francés y el inglés. Entre los más de 4 millones de habitantes distribuidos en su gran territorio, el país es un gran mosaico cultural, donde encontramos grupos étnicos como los árabes bereberes, con un porcentaje del 40%. Los aratines, que son descendientes de esclavos subsaharianos, con el 40%. Y el otro 20% lo conforman los negros no arabizados,
Existen también otros grupos como los Pulars, los Soninques y los Wolof, quienes en su gran mayoría son agricultores y ganaderos seminómadas. Por lo que podríamos describir a cada grupo étnico por sus características particulares. Es evidente que la rica tradición mauritana de juegos, danzas y música es la amalgama de las culturas africana y árabe. Los instrumentos tradicionales son el laúd, el tidinit y el ardín. La nífara, flauta de Mauritania, es un instrumento musical muy cercano al corazón de la gente. Bailar su melodía es muy popular entre los jóvenes mauritanos. Los bailarines usan sus habilidades para acompañar las melodías y bailan expresivamente en una forma teatral. A medida que el entusiasmo de la audiencia crece, también ululan y aplauden. Estamos hablando de un país muy peculiar, principalmente por el estilo y manera en que viven. En cuanto a su cultura, aún siguen tradicionalmente nómada. Toda su estructura es tribal. Se les conoce como personas amables y muy sociales. Mauritania tiene una fuerte influencia francesa, islámica y africana, sin olvidar que el Islam rige en muchos aspectos la vida de la población. Sus costumbres y tradiciones tienen una mezcla del Islam y creencias animistas africanas. Eso los hace tener prácticas y costumbres sincretistas, por lo que la gran mayoría está apegada a los amuletos y supersticiones, incluyendo la veneración a los árboles, ya que son sagrados para ellos, y eso los hace útiles para curar a los enfermos. La religión oficial en Mauritania es el Islam suní, pues más del 99% son musulmanes. Y hablar de los sunís es hablar de dos hermandades, y cada hermandad tiene un fundador y un médium espiritual que es venerado porque consideran que tiene poderes curativos. Los rituales están vinculados a las oraciones islámicas. Otra práctica que tienen los mauritanos es que a los ancianos los entierran directamente en el suelo, sin ataúdes. Son incinerados solo los que mueren de una enfermedad contagiosa, y solo la tumba de los santos está marcada. La gente adora a los espíritus, sintiendo que cada cosa y cada ser tiene vida y presenta un peligro potencial. Encontramos aquí varias celebraciones religiosas importantes, como el Tabaski, que es una de las fiestas más importantes donde se conmemora la voluntad del profeta Ibrahim de sacrificar a su primogénito. El Diwali, que es una celebración donde la luz está sobre la oscuridad y el bien sobre el mal. Aunque esta celebración no es del Islam, la mezcla de creencias los lleva a conmemorar esta fiesta. Más del 99% de sus habitantes son musulmanes. Mauritania es, junto a Afganistán, Irán y Pakistán, una de las 4 principales repúblicas islámicas que existen en el mundo.
Esto implica que su cuerpo institucional y normativo cumple con las normas de la Sharia, la ley islámica, la cual puede poseer un rango igual a la ley civil. Al no estar en la misma situación en la que Mauritania está, no podemos entender ni ver la situación espiritual de los mauritanos. Podríamos suplir algunas necesidades, pero atender a la urgencia de Mauritania, que aún está viviendo en esclavitud, es lo que realmente preocupa. Con mucha seguridad, muchos mauritanos podrían decir que ya no son esclavos e inclusive darnos fechas en la que fue abolida la esclavitud. Y es ahí donde radica la necesidad del país de Mauritania, que aún no ha visto ni oído de qué trata la verdadera libertad. Aún en su devoción por ser buenos y practicar los rituales de su religión, muchos de ellos, o más bien miles de mauritanos, están fuertemente atados y siguen siendo esclavos, pero de una esclavitud difícil de ver. Su devoción a la religión aún los tiene atados. La presencia del cristianismo en Mauritania es tan solo de 0.27%, considerando que estamos hablando de un país con más de 4 millones de habitantes. Realmente estas cifras son alarmantes. Eso nos hace pensar en la urgencia de enviar obreros a Mauritania. Quizá para muchos Mauritania es desconocida por su ubicación, pero para Dios no es desconocido. Dios sigue viendo aún muchas almas necesitadas de su amor, por lo que el llamado de Dios a la iglesia sigue latente para continuar con la encomienda de ir a Mauritania. No podemos ser indiferentes. Miremos los campos, el desierto, las costas, pero más profundamente veamos las almas, el corazón y el deseo de aquellos que aún son esclavos del pecado en Mauritania. Aquel día, un compositor escribió una canción. Quizás, imagino yo, pudiera ser que él, pensando en Mauritania, plasmó en su canción lo siguiente: si al desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buenas nuevas de santa salvación, sí, ahí en Duralid mi campo señaló, a Cristo yo sigo sin más dilación. Si Cristo conmigo va, yo iré. Jesús sigue llamando y aún sigue esperando una respuesta al llamado de ir a Mauritania. Pero ¿quién será el que responderá a este llamado? La mayoría de la población mexicana son jóvenes. 30 millones están entre la edad de 15 a 29 años. Todo un ejército para cumplir con la gran comisión. Seamos la iglesia que se mantiene firme y sensible al llamado de apoyar a nuestros misioneros. Oremos que Dios levante jóvenes con la pasión de ir. Enviemos y apoyemos a nuestros misioneros. Pudimos conocer más sobre algunas características, pero lo que nos atrae sobre este país es la forma de vida en el área espiritual de las personas. Aunque ellos se dicen estar libres, pero se encuentran fuertemente atados por una religión, por el Islam, se encuentran fuertemente atados también por costumbres, tradiciones ancestrales que, quieras o no, pues vienen a ser esclavos del pecado. Hoy nosotros tenemos esa posibilidad de poder interceder por ellos. Es un país con una población del 99
37% que practican el Islam, y entre ellos se encuentra solamente el 0.23% de cristianos. Ante esto, como iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad de interceder por ellos, de orar. Recuerden que hacer misiones es ir, orar y dar. En esta ocasión, pues nosotros tenemos que pedir por esa población que vive en este país de Mauritania, para que Dios los pueda ayudar. Recuerden que tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagro, un Dios que puede hacer que miles y millones de mauritanos puedan conocerlo y puedan disfrutar de sus bendiciones. Entonces vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos en estos momentos que tú bendigas la vida, Señor, de tus hijos que se encuentran en este país, que les des fuerzas, que los fortalezcas, que los levantes, Señor, con entusiasmo, que tú abras puertas para que ellos puedan predicar tu palabra y puedan conocerte, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por la vida de cada uno de tus hijos que están allí, que ahí viven. Te pedimos que tú los libres de persecuciones, que tú les des fuerzas, que tú los libres de enfermedades, de accidentes, para que ellos puedan estar bien, sanos y puedan hacer tu obra. También te pedimos, Padre, que a nosotros como iglesia, como Centro Cristiano Betel, tú pongas, Señor, ese deseo en nuestro corazón de poder interceder por ellos, que nos des un corazón generoso para poder dar, que abras tiempo en nuestra vida para que nosotros podamos interceder por ellos. Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Del 18 al 20 de diciembre tendremos nuestra convención misionera. Yo hago misiones. Estarán con nosotros conferencistas nacionales e internacionales. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Betel Oficial para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto que ustedes están listos para recibir la palabra de Dios. Hoy tenemos con nosotros al misionero Alan Matamoros. Él es originario de Costa Rica y Dios lo ha llevado a diferentes naciones, países del mundo, sobre todo en el área de la dirección y de la gestión de las agencias misioneras. Ha trabajado por muchos años con PMI y actualmente está con otra agencia sirviendo en los pueblos de habla francesa del mundo árabe. Hoy también quiero pedirles que abran su corazón para escuchar la voz de Dios hablándonos acerca de las misiones. Entonces, estemos listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Matamoros y soy de Costa Rica. Estoy muy feliz de ser parte del movimiento de Vocare. Siendo muy joven, conocí a Jesucristo teniendo 17 años en una conferencia misionera. Rápidamente descubrí que Dios tiene una vocación para cada persona y teniendo 17 años estaba convencido que Él tenía un llamado, una vocación para mí también. Yo entiendo que las vocaciones y la misión de Dios es para todas las áreas de la vida, en mi propio país o en el mundo. Pero en mi caso, lo que me impactó era poder participar de la expansión del Evangelio en el mundo. Y desde el principio me enamoré o me sentí muy atraído por los musulmanes. Fui a una conferencia de jóvenes, muy parecida a Vocare, y un misionero habló de Pakistán. Y en ese contexto me enamoré o quedé apasionado por Pakistán. Cuando cumplí 21 años, con mi pastor de la iglesia, reuní dinero, conseguí un visado misionero y me fui a Pakistán. Era loco porque yo no hablaba la lengua ni la cultura,
pero estuve con misioneros 5 semanas y con cristianos nacionales, antes musulmanes y ahora discípulos de Jesucristo. Me cambió la vida. Me cambió la vida para siempre. Cuando regresé a Costa Rica, oré, busqué a Dios, porque muy joven aprendí que mi primera vocación es Jesús. Mi primer llamado es la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 15 dice que si yo permanezco en Él, como Él permanece en mí, daremos fruto, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Entonces, muy joven aprendí que mi primer llamado es Jesús. Y luego aprendí que Jesús me llamaba a impactar el mundo en mi país o en el mundo musulmán. Así que me enamoré de Patricia, mi esposa. Ahora tenemos 27 años de casados, tenemos 2 hijos. Y aunque no lo puedas creer, hemos vivido en España, en Chipre, en Jordania y en Alemania. Es una locura, yo lo sé. Pero hemos estado siguiendo la voz del Espíritu Santo y la voz de Jesús a través de las naciones. En nuestro caso, el mundo islámico. Yo escuché cuando era joven que había un misionero cristiano por cada 1.000.000 de musulmanes. Estoy hablando de historia antigua, 1992. Pero eso capturó mi corazón. Así que he dedicado mi vida al mundo musulmán. Yo entiendo que la obra misionera es más grande que el mundo musulmán, pero el Señor nos llamó a nosotros al mundo musulmán. Así que la primera cosa que queríamos hacer era vivir con un propósito. Y nosotros, buscando al Señor y su palabra, encontramos que el propósito de nuestra vida era dar gloria a Jesús entre los musulmanes. Así que con mi esposa empezamos un viaje al mundo islámico. Íbamos para Pakistán y de pronto me nombraron director de mi agencia misionera. Y fui director de mi agencia misionera muchos años. Yo era un joven sin experiencia, pero tenía mucha pasión. Eso fue allá en Costa Rica. Y luego cuando iba para Pakistán otra vez, la misión Pueblos Musulmanes Internacional me pidió que fuera su director. Y fui director 14 años. Enviando latinos y hermanos del Brasil a trabajar en el mundo islámico. Así que he vivido personalmente y con mis amigos latinos, mis amigos brasileros, el camino de la cruz, naciendo en otra cultura. He disfrutado viendo a mis amigos de Brasil o de América Latina comenzar en Marruecos o Tunisia o Pakistán, sumergirse en una nueva cultura. Nosotros creemos que Filipenses 2 es un modelo a seguir. Jesús se hizo hombre y se humilló. Nosotros vamos a los países musulmanes y tratamos de ser como la gente que vive ahí. Vivimos con los musulmanes, aprendemos la lengua de los musulmanes, aprendemos su cultura. Y mira, hay muchos mitos sobre el Islam. Yo sé que las noticias dicen cosas feas del Islam, pero también dicen cosas feas de los latinos, o a veces de Brasil o Argentina o de Costa Rica. Pero muchas cosas son mitos. He vivido 25 años con musulmanes y los musulmanes son mis amigos. Sus familias protegen mis familias. Cuando la policía ha venido a mi casa, mis amigos musulmanes me han protegido. Cuando ellos tienen fiestas religiosas, me invitan a su mesa y compartimos el pan de la comunión entre musulmanes y cristianos. Y mientras somos amigos, le hablamos de Jesús a los musulmanes. Más musulmanes se han convertido a Jesucristo en los últimos 40 años que en los 1000 años anteriores de la historia musulmana. Nunca tantos musulmanes han abrazado a Jesús, el Mesías, como el Salvador. Así que bueno, nuestra pasión ha sido
ver a los latinoamericanos viviendo en el mundo musulmán, sufriendo la lengua, sufriendo con el assalamu alaikum, alaikum salam, el barakatu Allah, bismillah, y haciendo sonidos que nos cuestan mucho. Hay pueblos que tienen layum, layum, y aprendiendo lenguas distintas, pero aprendiendo a ser como mis amigos musulmanes. Nosotros queremos seguir a Jesús. Jesús vivió aquí y era como uno de nosotros. Nosotros vivimos con los musulmanes y queremos ser como ellos. Y en ese contexto, predicar la palabra de Dios, demostrar la palabra de Dios con nuestras acciones y también vivir la palabra de Dios. Unos últimos pensamientos. Mitos. No se puede trabajar con los musulmanes. Es mentira, no es verdad. Mitos. Las mujeres están siempre en peligro con musulmanes. No es verdad. Hay más misioneras trabajando con musulmanes que hombres misioneros trabajando con musulmanes. Ahora, ¿qué hacemos en el mundo musulmán? Yo soy administrador de negocios. Mi esposa es maestra de escuela. Yo tengo amigos que son fisioterapeutas, que son doctores, que son ingenieros, que son panaderos, que son electricistas. Todos ellos viven en el mundo musulmán. Y cada día en Marruecos, en Senegal, en Mauritania, en Jordania, en Irak, en Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y todos los que están por ahí, todos los días usamos nuestra vocación. Primera vocación, amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestra segunda vocación, nuestro deseo de alcanzar al Islam con el Evangelio de Jesucristo. Y nuestro tercer deseo, ser nosotros auténticos. Ser auténticos. Yo soy administrador de negocios, otros son maestros de escuela, otros son enfermeras. Queremos ser auténticos, viviendo el Evangelio entre los pueblos del Islam. Hablamos de la misión integral, de la misión de la iglesia. Queremos ser integrales con los musulmanes, aquí en Brasil y más allá. Así que, amigos míos, yo tenía 17 años y ahora me da vergüenza porque tengo 50. Ya me estoy haciendo viejo, pero he dedicado mi juventud a servir a Jesús entre los musulmanes. No siempre ha sido fácil. A veces hemos llorado, a veces hemos sufrido, a veces hemos estado tristes, pero Dios siempre ha sido fiel. Ahora mis hijos tienen 19 años y 22 años y estamos orando que Dios les use también. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Bienvenido al mundo musulmán. Bienvenido a seguir a Jesús con tu vocación entre los pueblos del Islam. Si no sabes cuál es tu vocación, busca al Señor. Juan capítulo 15. Permaneced en el Señor. Si permanecemos en el Señor, Él permanece en nosotros y somos capaces de dar fruto. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Que Dios te bendiga y bienvenido al mundo musulmán. En árabe decimos, Ahla wa sahlan habibi. Adiós. Una de las cosas que he comentado es que vivo con mi familia en Amán, Jordania, en el Medio Oriente. Y alguna vez alguien me ha preguntado, ¿te da miedo vivir en el Medio Oriente? O mi familia, algunos no tienen una comunión cercana con el Señor, me dicen, ¿vives en Jordania o con musulmanes por obligación? ¿O porque la iglesia te puso a vivir ahí? ¿O porque me siento acusado si no hago algo para el Señor? Y lo que contesté en esa ocasión va de esta forma. Yo viajo mucho, soy director para una región en el norte de África y Medio Oriente. Y cuando yo regreso a Jordania, muchas veces, cuando yo entro en el aeropuerto, los musulmanes están en su tiempo de oración. Y yo escucho el Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuando los musulmanes oran. Y en esos momentos, yo tengo, me vas a llamar loco, yo tengo alegría de que estoy
en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Porque seguir mi vocación no es una obligación. Seguir mi vocación no es para ganar puntos en el cielo o con Dios. Para mí la vocación es una respuesta. La vocación es mi Señor, mi Padre me llama y yo respondo. Yo le respondo a mi Padre amoroso que sí, que quiero hacer lo que Él quiere hacer con mi vida. Y todo lo que el Padre quiere de nosotros es bueno y agradable. En mi vida, responder a la vocación me produce alegría, me produce gozo. Estar en la Medina, en los mercados del mundo árabe, me llena de alegría, me llena de sonrisas. Con mis amigos musulmanes me gusta hacer brincadeira, dicen en portugués, bromas, porque yo me siento en el lugar correcto. Eso me lleva a algo muy importante. Si obedecer, seguir tu vocación, produce gozo, porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Lo que produce gozo de Dios es una fortaleza. ¿Cómo descubro mi vocación? Yo sugeriría algunos pasos prácticos. El primer paso práctico es lo que mencioné ahora, y lo creo de todo corazón. Juan capítulo 15 es permanecer en Dios. Dios permanece en mí, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, la vocación surge de una relación. Como la vocación es un llamado que yo respondo, requiere de una relación de confianza, en este caso entre el Padre Celestial y yo. Entonces, el primer paso para descubrir la vocación es cómo estamos cultivando nuestra vida espiritual. ¿Y quién es Dios para mí? Es Papá Dios. Entonces, cuando yo me siento llamado, Alan, a las misiones, Papá Dios me llamó a las misiones y yo respondo con alegría a mi Padre. Entonces, el primer paso es ese. Para mí no hay duda. La vocación es una respuesta a un llamado de mi Padre que surge de una relación. Número 1. Número 2, mientras descubro mi vocación, que puede tomar tiempo, yo entiendo que a uno le gustan muchas cosas. Yo tengo 2 hijos. Tengo un hijo de 19 años y una hija de 22 años. Y ellos me dijeron, papá, cuando tenían 15, me dijeron, queremos saber si podemos servir a Dios de alguna forma. Yo le dije a mis hijos, bueno, primero, enamórate de Jesús, sigue a Jesús. 2, le dije, haz de todo. Haz de todo. Y cuando yo tenía 15 años en la iglesia, yo hice de todo. Y yo intenté predicar, fui a las calles, fui a las cárceles, trabajé con niños. Con los niños fui un desastre total, me fue muy mal, muy mal. Pero con otras cosas fui experimentando. Entonces, a mí me parece que la iglesia local es un lugar óptimo para un muchacho de 15, 16, 17 años para descubrir vocaciones. Las iglesias están llenas de necesidades y de tareas. Yo le dije a mis hijos, a la iglesia, chicos, y mis hijos trabajaron para una ONG cristiana en España que estaba cerca de mi iglesia, cuando vivíamos en España. Ellos trabajaron con los niños, trabajaron con la juventud. Como comenté, se trabajó en cárceles, trabajaron con drogadictos, con personas con problemas de dependencia. Entonces yo le dije a mis hijos, hagan de todo, sirvan de todo. Hay una época en la vida para prueba y error, prueba y error. Entonces, la iglesia local es un lugar perfecto para experimentar cosas. Y luego, cuando estás en la facultad, si no estás seguro, a mí me tomó unos 2 años descubrir que me gustaban los negocios. Pero yo empecé a estudiar humanidades en la universidad y en la universidad hice de todo. Serví, evangelicé, trabajé,
exploré posibilidades. Yo traté de estar cerca de todas las formas de servicio. Entonces, resumiendo, si tú me preguntas a mí, descubrir vocaciones, yo creo que la primera cosa es cultivar una relación con Jesús, pero la segunda es servir en la iglesia, servir en la universidad, servir al prójimo, entender que la fe toca todos los niveles. La fe integral es una fe personal, pero es una fe que se demuestra y es una fe que se vive, que se proclama, que se verbaliza. Entonces yo le digo a los jóvenes, hagan de todo. Cuando uno está joven, 15, 16, 17, experimenta, comete errores, busca el consejo de tus pastores, de tus líderes, de tus padres, mientras estás experimentando y conociendo la voluntad de Dios. Un pensamiento que me ha parecido importante compartir es obvio, pero creo que es fundamental repetirlo. La misión de la iglesia no se reduce a las cuatro paredes de los edificios de nuestra iglesia. Y sé que estamos escuchando eso aquí. Pero yo vengo del mundo de las misiones transculturales. Ahí es donde mi vocación está. Y el mundo de las misiones transculturales está cambiando dramáticamente. El misionero de hoy es muy distinto que el misionero de hace 50 años. Hace 50 años, si tú eras misionero, tú eras anglosajón, seguro que hablabas inglés y seguro que estabas solamente dedicado a cosas religiosas. Eso era un misionero, anglo, inglés y solo cuestiones de la iglesia. Pero en los últimos 50 años el mundo misionero ha cambiado dramáticamente. En el mundo misionero de hoy, el misionero puede ser de Brasil, de las Filipinas, de Corea, de Nigeria, de Costa Rica o de España. El misionero de hoy es una persona políglota. Políglota quiere decir que habla varios idiomas. Y yo quisiera animar a quien me esté escuchando. Es el tiempo de aprender idiomas hoy. Muchos idiomas, los que podamos. Porque el mundo ha cambiado, el mundo es más cosmopolita. El misionero de hoy no es el misionero religioso en el sentido clásico de la palabra. El misionero de hoy, como hemos escuchado estos días, es una persona que hace hamburguesas en Sao Paulo o que hace soldadura o reparaciones en Marruecos o es un ingeniero de agua y de pozos de agua en los desiertos del Sahara. O es un profesor de español o de inglés o de portugués en Uzbekistán. Entonces, en el mundo de hoy, las misiones han cambiado. Entonces, ahora vamos al mundo como somos, siendo genuinos, ofreciendo los dones que Dios nos ha regalado. Entonces, no es extraño dedicar nuestras profesiones y oficios como la mayor normalidad en la obra misionera. Entonces, la idea clásica del misionero está cambiando. En esa misma línea tengo un último pensamiento y es un llamado a la mujer. La mujer en el mundo islámico. Yo he escuchado muchas veces decir, bueno, si las mujeres van al Islam, no van a poder, van a sufrir o van a ser perseguidas. Quiero ser muy honesto, las mujeres en el mundo musulmán son de las misioneras más bendecidas y más efectivas, predicando, viviendo y demostrando la palabra de Dios. Yo tengo un llamado a la mujer, porque tiene un espacio grande en la obra misionera. Puede ser con su marido y su familia, pero puede ser como una misionera soltera, sirviendo en cualquier parte del mundo islámico. Dios está usando a la mujer como nunca antes y las mujeres están llegando a lugares donde yo no puedo llegar. La mitad de la población del Islam es femenina, son mujeres. La mayoría de los refugiados en Siria, yo vivo a 1 hora de un campamento de refugiados que es el segundo campamento de refugiados más grande del mundo.
y está lleno de mujeres y de niños abandonados. Misioneras están haciendo una enorme diferencia, junto con misioneros también, en el mundo musulmán. Y por último, a los hermanos, a los caballeros, necesitamos hombres también. Necesitamos que vengan los varones y que acompañen esta vida integral de proclamar el Evangelio con todas nuestras palabras, con todas nuestras acciones y con todo nuestro corazón. Gracias. Qué desafiantes son los testimonios que escuchamos de parte de nuestro misionero Alan Matamoros. Deseo que Dios siga hablando a nuestros corazones, pero sobre todo que nosotros estemos atentos y dispuestos a obedecer lo que Dios nos está diciendo. Yo no sé cuál es el caso de usted respecto al papel que usted y yo debemos desempeñar en las misiones, pero estoy seguro que orando, dando, y si no podemos ir enviando, podemos ser parte de la gran comisión de hacer discípulos. Oremos a Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú has levantado a hombres y mujeres a través de la historia. Y hoy hemos escuchado a un hombre que nos ha compartido sus experiencias, su testimonio, la visión respecto a las misiones. Oro que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Y te pido también, Dios, que tú sigas hablándonos, sigas guiándonos por tu Espíritu Santo, que nosotros queremos ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima.